Muy bien, en esta ocasión les voy a hablar de el primer método de solución de las ecuaciones diferenciales, en este caso de primer orden, que son las primeras que se abordan. Ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separables. Definición. Ecuación separable. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma dy de x es igual a gx por hy. Se dice que es separable o que tiene variables separables. Aquí claramente tenemos que observar cuál es la forma de nuestra ecuación diferencial. ¿Qué observamos aquí en particular? Bueno, aquí tenemos nuestra primera derivada, que está igualada a un producto de funciones. Y si observamos las funciones, g solamente está en función de x y h solamente está en función de y. Al estarse multiplicando, se pueden separar. De tal forma que dejemos de un lado de nuestra ecuación diferencial solamente aquellas funciones que involucren a la variable x. Y del otro lado de la ecuación solamente aquellas variables que involucren, aquellas funciones, que involucran a la variable y. Método de solución. ¿Cómo se solucionan este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias separables, de variables separables? O método de separación de variables, se refiere exactamente a lo mismo. Entonces, método de solución. Al integrar ambos lados de py de y igual a g de x, se obtiene una familia monoparamétrica de soluciones que casi siempre se expresa de manera implícita. Entonces comenzamos. Esta es nuestra ecuación, así inicial, así la encontramos, así nos la dan. Tenemos dy de x es igual a g de x por h de y. Observamos nuevamente, g nada más está en función de x y h nada más está en función de y. Ok, entonces aquí pasamos dividiendo esta h de y. Vamos a tratar de despejar todas las x de un lado y todas las y del otro lado. Entonces lo primero que hacemos aquí es pasar dividiendo h de y. Así se dice comúnmente. En realidad lo que estamos haciendo es dividir toda nuestra ecuación entre h de y. Entonces al dividir nuestra ecuación, ambos lados de la ecuación entre h de y, en el lado derecho, pues nos va a quedar un 1. Nos queda h entre y es 1. No se eliminó nada, en realidad es un 1. Y como dividimos toda la ecuación, pues del lado izquierdo nos quedó 1 entre h de y. Ese 1 entre h de y aquí lo renombran como la función p de y. Pero es igual. P de y es igual a 1 entre h de y. Ya evidentemente no le nombran h de y porque ya no es h de y, es 1 entre h de y. Entonces aquí ya está. 1 entre h de y es p de y, que multiplica a la primera derivada de y con respecto de x, igual a g de x. Bien, ahora, este diferencial de x que está en la parte del denominador aquí, lo pasan multiplicando. Nuevamente, no pasa nada multiplicando. En realidad es que si yo tengo el d de x en el denominador, pues multiplico toda mi ecuación, ambos lados de la ecuación, para que siga manteniendo la igualdad, la multiplico por diferencial de x. Entonces, al multiplicar el lado izquierdo por diferencial de x, y aquí tengo diferencial de x en el denominador, se me vuelve un 1. Y el lado derecho me queda multiplicando diferencial de x. Aquí está. Una vez que logré separar las variables, es decir, dejar, por ejemplo, aquí dejaron p de y, d de y en el lado izquierdo y g de x, diferencial de x en el lado derecho. Una vez que logré hacer eso, ya prácticamente lo único que resta es integrar y simplificar. Dependiendo de cómo te pidan la solución, si en forma explícita o la puedes dejar en forma implícita. Es decir, despejando una de las variables o dejándolas así como están mezcladas, depende qué pidan.
Entonces ese es el paso más importante acá. Lograr separar las variables. Dejar las y de un lado de la ecuación y las x de otro lado de la ecuación. Bueno, en este caso son x y y las variables involucradas, ¿sí? Pero no siempre van a ser x y y. Puede ser t y x, por ejemplo. Bien, entonces una vez que lograste separar las variables mediante álgebra, dividiendo, multiplicando, etcétera, potencias, lo que haya que hacer. Una vez que lograste separar las variables, ahora sí integras ambos lados de la ecuación. ¿Por qué? Porque es una ecuación, entonces lo que hagas a un lado le tengas que hacer al otro. Aquí esta integral del lado izquierdo va a quedar integral de p de y, o sea, esta función en términos de y con respecto a y. Y la integral del lado derecho va a quedar integral de g de x con respecto a x. ¿Ok? Y ya, aquí renombran lo que obtuvieron de la integración de p de y con respecto de y, le llaman h de y. Y lo que obtuvieron de la integración de g de x con respecto de x, le llaman g de x. Y evidentemente agregan una constante de integración por ser una integración indefinida. No te están dando desde dónde hasta dónde hay que integrar. Límite superior, límite inferior. Entonces hay que agregar una constante de integración. Y bueno, posteriormente, si nos dan condiciones iniciales, podremos encontrar esa constante de integración, el valor, determinar el valor de esa constante de integración. Aquí otra cosa, evidentemente de cada integral vamos a obtener una constante de integración. Aquí podemos llamarle C1 y del lado derecho C2 y renombrarlas. C1 menos C2 igual a C. O sea, al final son constantes. Muy bien. Y pues ya, ese sería el método de solución. Separar, integrar, simplificar. Y se acabó. Fácil. Y vienen aquí, dice, por ejemplo, las ecuaciones de y en dx, la primera derivada de y con respecto de x, es igual a y cuadrada, que multiplica x, que multiplica al Euler, o a la función exponencial, que es la misma, elevada a la 3x más 4y. Entonces, y del otro lado nos ponen otra función, que es de y en dx es igual a y más seno de x. Dice que son respectivamente separables, una ecuación separable y una no separable. ¿Por qué? Porque en la primera, esta, dice, podemos factorizar. ¿Qué podemos hacer? El Euler, fíjense, este Euler tiene una potencia en la cual se están sumando 3x más 4y. Nosotros sabemos que si tenemos la misma base, las potencias se suman al multiplicarse las bases. Entonces esto, el Euler a la 3x más 4y, lo podríamos expresar como Euler a la 3x que multiplica a Euler a la 4y. Y ya lo podríamos separar. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos x por Euler a la 3x que multiplica a y cuadrada por Euler a la 4y. Y estos términos de y ya podrían pasar dividiendo al lado izquierdo. El diferencial de x pasaría al lado derecho multiplicando. Dice, en la segunda ecuación no hay forma de expresar a y más seno de x como un producto de una función de x por una función de y. O sea, estas no las puedes separar porque no se están multiplicando o no se están dividiendo, así de fácil. Si esta no hay forma como dejar de un solo lado y y del otro x por la suma. Aquí sí se están multiplicando, por eso las puedes separar. Mientras se multipliquen o se dividan, las puedes separar. Cuando estén sumando las funciones, pues no. Ok. Entonces, bueno, pues ahí estaría esta parte de la teoría. Ya lo que sigue a continuación son ejemplos. Tenemos 1, 2, 3 ejemplos muy interesantes que se van a desarrollar en la parte de los ejemplos. Ok, bueno, hasta aquí esto.